¿Cómo actuar ante intoxicaciones y ante envenenamientos? ¿Ya? Una intoxicación por monóxido de carbono, ¿ya? Es una intoxicación que pudiese ser producida por cocinar, ¿cierto? Con una cocinilla de gas o una cocinilla también de multicombustible, ¿cierto? Adentro de una tienda que no tenga una correcta ventilación o adentro de una cueva, ¿cierto? De nieve que también va a tener una mala ventilación. Utilizar un vehículo de remolque con un calentador o estufa defectuosa y dejar encendida por largo tiempo la calefacción de un automóvil con el motor parado, ¿ya? Todo eso pudiese generar, ¿cierto?, una intoxicación de monóxido de carbono. ¿Qué ocurre con las personas con esta intoxicación? Tienen un malestar generalizado, ¿cierto? Debilidad muscular, náuseas y vómitos. Síntomas similares, ¿cierto?, en las otras personas expuestas o mascotas también que pudiesen eh, también mostrar mismos signos y síntomas. Existe dificultad para respirar, malestar en el tórax y dolor de cabeza. También existe presencia de sonido en los oídos, denominado tinnitus, y mareos y visión borrosa o doble. Obviamente, la parte cognitiva se va a ver disminuida y va a haber un estado mental alterado y como con sueño, con somnolencia. Por último, si la persona no es sacada lo antes posible del lugar, va a generar un paro cardiorrespiratorio por intoxicación. La piel queda rosada brillante y se observa en los estadios terminales de la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cómo actuar? No entrar a un espacio cerrado en la que alguien se ha desvanecido sin antes intentar determinar la causa del problema. O sea, si usted ve que alguien se desmaya y está en un espacio cerrado, tiene que saber por qué pudiese haber sido que esa persona se desmayó. Controle la respiración, entre cuando el lugar sea seguro, saque de inmediato a la víctima al aire libre, y idealmente usted, ¿cierto?, utilice una máscara, ¿cierto?, para evitar gases. Si está entrenado en la utilización de oxígeno, administre oxígeno si está disponible. Si la víctima no responde o no respira, colóquela, si la víctima no responde pero respira, colóquela en posición lateral de seguridad. Y si la víctima no responde y no respira, comience con los RCPs, ¿ya? Obviamente llame para pedir auxilio o rescate, solicite un DEA en caso de que la víctima no responda y no respire, y traslade a la víctima lo antes posible. Este criterio de evacuación es grave, ¿ya? Si la víctima tiene dolor de cabeza, náuseas y vómitos o crítico, si se le suman mareos, trastornos de pérdida de conciencia, debilidad generalizada, visiones borrosas, síntomas de ataque cardíaco, convulsiones y o estados de coma, ¿ya? Entonces, intoxicaciones por monóxido de carbono son sumamente peligrosas. Plantas y sustancias tóxicas. Las sustancias tóxicas, ¿cierto?, son las que en este caso ingresan por la boca como medicamentos, drogas, venenos, alcohol, algunas sustancias químicas y plantas venenosas, ¿ya? No coma plantas ni hongos que no puedas identificar, a menos que estés absolutamente seguro de que no son peligrosos. ¿Cómo reconocer una intoxicación por una planta o sustancia tóxica? Hay dolor, ¿cierto?, y cólicos abdominales, náuseas, vómitos y o diarrea, quemaduras, ya hedor, olor muy desagradable y manchas alrededor y dentro de la boca. Ya, es decir, vamos a encontrar como estos herpes, ¿cierto?, que salen, eh, o llagas, ¿cierto?, que pueden estar dentro de la boca. Somnolencia o falta de respuestas y recipientes de sustancias tóxicas o evidencias de plantas venenosas cerca. Entonces, tenemos que estar atentos a eso si encontramos un paciente y no sabemos la causa determinada, ver si existe alguna sustancia tóxica eh, por ahí cerca. ¿Cómo actuar? Primero, determinar la edad y el tamaño de la víctima, averigua qué sustancia tóxica ingirió, cuándo y cuánto. Si existe calambre abdominal, evacuar, llamar a un centro de intoxicaciones si es posible y seguir las instrucciones de las que te den, sobre todo si identificaste, poder hacer una llamada, ¿cierto?, algún servicio médico para que te digan qué indicaciones debes tomar. Si la víctima no responde, colóquela en posición lateral de seguridad sobre el lado izquierdo,
Si la víctima no respira, iniciar la secuencia de atención del paro cardiorrespiratorio, no le dé nada a ingerir y no introduzca, o sea, no induzca el vómito, excepto que el operador telefónico radial se lo indique, ¿ya? Entonces ustedes no dan nada. Traslade a la víctima lo antes posible a un centro médico, cierto, de emergencia, tome una muestra para que un experto la identifique y el criterio de evacuación es crítico, ¿ya? Entonces, si hay una sobredosis tóxica, ¿cierto?, de alguna planta, de algún hongo, lo más importante es identificar cuál pudiese ser, esa sería la primera tarea, colocar a la víctima en posición lateral de seguridad por si vomita, si no respira y no responde, hacer RCP, ¿cierto? Y llamar, ¿cierto?, a algún servicio de emergencia que te pueda orientar para saber qué hacer. Eso. Y si no, trasladar, ¿cierto?, a la víctima lo antes posible. Dermatitis provocada por plantas. Esta es la típica alergia, ¿cierto?, a alguna planta en específico. Puede ser, por ejemplo, el litre, que es una de las más peligrosas que tenemos acá para ciertas personas. ¿Cómo reconocerlas? Picazón, enrojecimiento de la piel, inflamación, ronchas y o ampollas. Son reacciones que comienzan de 6 a 72 horas luego de la exposición, pueden ser inmediatas y pueden continuar durante varios días, ¿vale? ¿Cómo actuar? Lave minuciosamente con abundante agua fría las partes del cuerpo expuestas. No raspes ni frotes la zona lesionada y solo deja que el agua corra, ¿cierto?, por la piel y que ayude a calmar el picor y también a eso, a eliminar a lo mejor la toxina que es la que te está molestando. En el caso de un contacto localizado leve, aplique loción de calamina o crema de hidrocortisona. Si se trata de una erupción generalizada más grave, aplique calamina y crema de hidrocortisona y luego evacúe. Criterio de evacuación es leve o grave si evoluciona a un shock anafiláctico, ¿ya? Entonces, ojo porque a veces no da de inmediato, sobre todo por ejemplo los del litre, no sé si han visto alguna persona que le ha dado litre, ¿cierto? Es muy lento, parte de a poco, pero llega un momento en que puede ser posible shock anafiláctico, ¿ya? Incluso al otro día de haber estado en contacto con el elemento, al principio parte con las típicas ronchas, ¿cierto?, con picazón, pero al otro día ya se puede ver un avance generalizado donde se ven comprometidas las vías aéreas y por ende es de un criterio de evacuación leve o grave dependiendo si evoluciona o no a un shock anafiláctico. Bien, hasta ahí entonces con intoxicaciones y envenenamiento.